Capítulo 12. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. La última voluntad de Josué. Josué 24, 14-15. Ahora, pues, temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Luego de 7 años de guerra, Josué derrotó a todos los reyes de Canaán y conquistó muchas ciudades en dicha tierra. Sin embargo, no todos los cananeos fueron expulsados. Todavía había muchos cananeos esparcidos por la tierra, e incluso algunos de ellos intentaron oponerse con sus carros de hierro. Por supuesto, por el poder de Dios podían haber sido sacados inmediatamente, pero Dios guió a los israelitas a subyugar a Canaán paso a paso de acuerdo a cómo iba creciendo su fe y confianza en Él. Además de ello, si expulsaban a todos los cananeos, les hubiera sido muy difícil cuidar de toda la tierra antes de que pudieran en realidad habitarla completamente. Podían haber sido atacados por los demás pueblos para arrebatarles las tierras que estaban vacías. La tierra podía hacerse estéril si nadie habitaba en ella, y hubieran prevalecido los animales salvajes. Por consiguiente, Dios dijo que poco a poco iría sacando a los cananeos hasta que el poder de Israel se convirtiera grande en número hasta llenar la tierra de Canaán. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta, y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Éxodo 23, 29 y 30. Aunque esto tomara mucho tiempo para llegar a cumplirse, cada tribu de Israel debía batallar y expulsar a los cananeos que aún permanecían en las tierras que se les habían distribuido en la herencia. Dios le dio la herencia de las tierras a cada tribu y les dijo que las tomaran, y Él les prometió que sacaría a los cananeos sin importar cuán fuertes eran. Fue simplemente que el resultado sería diferente de acuerdo a con cuánta fidelidad la nación de Israel creía las promesas de Dios y actuaran de acuerdo a ellas. El discurso de despedida de su líder Josué. Cada tribu que había recibido respectivamente su herencia, comenzó a tomar la tierra de acuerdo a su fe y fortaleza. Basados en lo que habían aprendido de parte de Josué, algunos de ellos pidieron el consejo de Dios o tuvieron alguna estrategia personal para avanzar en la tierra de Canaán cada vez más. Había transcurrido mucho tiempo y Josué sabía que ya era una persona anciana, y que el tiempo que le quedaba de vida era realmente corto. En ese momento él sintió la necesidad de recordarle a los israelitas una vez más acerca de las promesas de Dios para que de esta manera pudieran reafirmar su fe. Así como Moisés hizo cuando iba de regreso a Dios, Josué pidió que todo Israel se reuniera, los ancianos y sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y dio sus últimas palabras. Su discurso final se encuentra escrito a partir de Josué 23, 1 en adelante. En resumen, él les estaba diciendo que guardaran los mandamientos de Dios, se mantuvieran cerca de Él y que lo amaran sin cambiar de parecer. Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Josué 23, 6-8. Hasta ese momento Dios estaba con Josué y le dio a Israel victorias asombrosas. Dios les prometió que Él vencería sobre todos los enemigos, sin importar cuán fuertes fueran, y le dio a la nación de Israel toda la tierra de Canaán si ellos amaban a Dios, se aferraban a Él y guardaban sus mandamientos. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os dijo. Guardad, pues, con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Josué 23, 10 y 11. Además, Josué también les recordó una vez más concerniente a asociarse con los gentiles y las consecuencias de la apostasía en la fe, olvidarse de las promesas de Dios y el adorar ídolos. Porque si os apartareis, y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios,
mezclándoos con ellas, y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Josué 23, 12 y 13. Un momento solemne de resolución en Siquem. Finalmente, Josué reunió al pueblo en Siquem, que se encontraba entre el monte Baal y el monte Gerizim, donde proclamó palabras de bendición y maldición, teniendo un momento solemne de resolución. Primeramente, Josué les recordó la fidelidad de Dios quien cumplió con todas las promesas que le hizo a Abraham, y de la grandeza de Dios quien venció las fortalezas de Egipto y 7 tribus en Canaán. Si haber servido a Jehová Dios no les parecía algo correcto, Él les pidió que entonces eligieran a qué Dios servirían. Una vez más demandó de parte de ellos que solo tuvieran temor de Dios y que le sirvieran con sinceridad y verdad. Josué 24, 2 al 14. Josué pidió su determinación para abstenerse de todos los ídolos y que con fidelidad guardaran solamente los mandamientos de Dios. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos, ¿de qué habéis elegido a Jehová para servirle? Y ellos respondieron, testigos somos. Josué 24, 15, 16 y 22. Cuando Josué dijo de manera firme, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, los hijos de Israel no dudaron en hacer una vez más un voto. Serviremos a Jehová nuestro Dios y seremos obedientes a su voz. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día, y les dio estatutos y leyes en Siquem. Josué 24, 25. Luego de que Josué confirmó el pacto, nuevamente les enseñó los mandamientos de Dios para que sirvieran al Señor. Josué tomó una gran piedra y la colocó como evidencia. Luego él envió al pueblo, cada uno a su heredad. Después de esto, Josué enseguida terminó su vida ferviente de pasión y fe a la edad de 110 años. Epílogo. Conquista de la tierra donde fluye leche y miel. La conquista mediante la fe, la obediencia y la devoción. Hasta este momento hemos examinado el proceso del pueblo de Israel entrando a la tierra prometida de Canaán. Dios formó una gran nación de una sola persona, y podemos ver cada paso de este proceso que fue preciso y exacto. La historia de la conquista de la tierra de Canaán está escrita detalladamente en los 5 libros: Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y Josué. En Éxodo se describe el nacimiento de Moisés y el comienzo del éxodo en Egipto. El libro de Levítico contiene el corazón de Dios que desea que sus hijos sean santos y se santifiquen. El libro de Números describe acerca de la paciencia de Dios quien toleró a las personas incluso cuando fueron desobedientes y rebeldes en el desierto. Deuteronomio contiene los sermones de Moisés quien predicó la palabra de Dios en 3 momentos diferentes en la llanura de Moab. Por último, el libro de Josué contiene la historia de la segunda generación del Éxodo conquistando la tierra de Canaán con Josué, el sucesor de Moisés. Si la historia de la conquista de Canaán puede ser colocada en una sola frase, esta sería, mediante la fe, la obediencia y la devoción. Pudieron obtener la tierra de Canaán cuando la vieron y marcharon hacia ella con fe. Josué y Caleb creyeron en la promesa de Dios y se comprometieron con toda su vida. Sus actos surgieron de parte de su fe y obediencia. En ese proceso, Dios quiso que los hijos de Israel fueran santos y que se santificaran. El proceso de santificación se observa repetidamente en los pasos hacia la tierra de Canaán. Cuando Dios llamó a Moisés la primera vez, Él le dijo que se sacara su calzado. Esto espiritualmente simboliza que Él tuvo que desechar el pecado y el mal. Cuando Dios le dio su ley al pueblo por medio de Moisés, primeramente, Él hizo que ellos se santificaran. Cuando estuvieron a punto de cruzar el río Jordán, Dios hizo que ellos se santificaran. Tuvieron que circuncidarse justo antes de que tuvieran que pelear en contra de la ciudad de Jericó. Dios quería tener hijos santificados, ya que podía caminar con ellos cuando estuvieran santificados. Sed, pues, vosotros perfectos,
como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, Mateo 5, 48. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, Primera de Pedro 1, 15 y 16. La conquista de Canaán es el modelo de una vida de fe. Entonces, ¿cuál es la razón por la que los 5 libros de los 66 libros de la Biblia registran la historia acerca de la conquista a la tierra de Canaán? Se debe a que la conquista de la tierra de Canaán es un modelo que representa la vida de la fe. Para los hijos de Israel que recién habían salido de Egipto, Dios dividió el mar Rojo y les dio agua de una roca. Pero a medida que pasó el tiempo, Dios comenzó a requerir de ellos su propia fe. Es decir, cuando ellos estaban cruzando el río Jordán, Dios les dijo que el sacerdote debía cargar el arca del pacto y entrar al río. Cuando conquistaron la ciudad fortificada de Jericó, Dios les dijo que marcharan alrededor de la ciudad una vez por día durante 6 días. Luego debían marchar 7 veces en el 7º día y gritar en alta voz. En realidad, esto fue para ver la fe y obediencia de ellos. El proceso en el que cada tribu recibió su herencia muestra que Dios actúa de acuerdo a la medida de fe de cada uno mientras crecemos en espíritu. La vida en la tierra es la vida de un forastero. Es la continuación de batallas en contra del gobierno de las tinieblas y los espíritus malignos en el aire. Incluso si hemos recibido bendiciones debemos estar firmes en nuestro caminar, y cuando alcanzamos algo debemos también cumplir con lo que viene después. Este proceso continuará hasta que lleguemos al reino de los cielos. Incluso en la actualidad, Dios nos ha dado tantas promesas de bendiciones en la Biblia. El Señor Jesús también nos prometió que Él prepararía para nosotros una morada en el cielo y que vendría a buscarnos. Por consiguiente, cualquier persona que creyera en la palabra de Dios en la Biblia y actúa con fe, será guiada al camino próspero y bendecido. Además, recibirá una mejor morada celestial en el reino de los cielos. Por lo tanto, aunque existan obstáculos enfrente de nosotros, debemos poseer un corazón inmutable para creer y confiar en Dios completamente sin ser conmovidos en absoluto, como Josué y Caleb. Una vez que Dios nos da una promesa, debemos creerla hasta el final. No deberíamos fatigarnos ni permitir que nos volvamos perezosos, sino seguir marchando con fe hasta que obtengamos frutos sustanciales. Hebreos 3, 14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Tal como menciona, deberíamos tener a la Nueva Jerusalén como nuestra meta final, e incluso si vemos nuestras faltas e incluso vemos dificultades en nuestro caminar, nuestra esperanza nunca debería cambiar. Ruego en el nombre del Señor que Dios siempre lo guíe a las bendiciones de leche y miel, y que eventualmente le permita disfrutar bendiciones eternas en el reino de los cielos.